Dios le bendiga, mis queridos hermanos. Mi nombre es David Cartagena y me gozo que en esta oportunidad vamos a continuar el devocional del libro de los Hechos, capítulo 2. En esto se introduce el primer de 3 pasajes del Antiguo Testamento que Pedro citó. El primero era Joel capítulo 2, versículos 28 hasta el 32. El segundo es el libro de Salmos, capítulo 16, versículo 8 hasta el 11. Y tercero, el Salmo 110, versículo 1. Este enfoque de la palabra de Dios no detuvo la obra del Espíritu Santo. Cumplió lo que el Espíritu Santo quería hacer. Todas las señales y las maravillas y el hablar en lenguas eran preparaciones para esta obra de la palabra de Dios. Todo lo que había sucedido anterior era un preparativo para este gran sermón de Pedro. Pedro da este discurso y le toca el corazón. Y después de este gran sermón vino la palabra y la respuesta. La respuesta de la predicación de Pedro. En el versículo 37, respondiendo con una pregunta, le preguntaron, ¿qué hacemos? Al oír esto, se conmovieron de corazón y le dijeron a Pedro y a otros apóstoles que estaban ahí, ¿qué hacemos? ¿Qué haremos? Al oír esto, ¿qué haremos? Esto fue obviamente una obra significativa del Espíritu Santo. La gran multitud que escuchaba a Pedro fue conmovida grandemente por la proclamación de la verdad con denudo. Preguntaron a Pedro, ¿cómo debemos responder? La respuesta de la multitud también nos ayuda a poner en una perspectiva los eventos de aquel día de Pentecostés. El ejercitar el don de lenguas produjo en los creyentes nada más que asombro y burla. No fue hasta que el Evangelio fue predicado que vino la convicción del Espíritu Santo. Esto fue la obra que Dios realmente quiso lograr. La vida también, esto fue cuando eso sucede. Acuérdense que este era un gran evento. Y dice la palabra que había muchos hombres y mujeres de diferentes naciones. Cuando ellos habían escuchado a los apóstoles hablar en su idioma, pensaban que estaban en hebreo. Algunos se burlaron de ellos, pero cuando Pedro da este sermón, cuando él habla con denura, cuando él habla con la unción, cuando el Espíritu Santo habla a través de Pedro, como también va a hablar a través de ti. Les quiero decir algo, esto no está en mis notas. No tengan poco quién tú eres. No tengan poco quién tú eres. Pedro no tenía educación. Era un pescador. Era hombre de poca letra. Pero Dios lo usó a él de gran manera a dar un gran discurso que más de 3,000 almas se salvaron. Y la palabra nos dice que él habló con una denura, es decir, que Dios va a cambiar tu manera de hablar, tu manera de actuar. Algunas veces pensamos que tenemos que traer un mensaje largo o tiene que haber un mensaje con tantas palabras educado, ¿verdad? Eso es muy bueno. Pero yo te quiero decir a ti algo que me está escuchando. Dios te va a usar a ti de la manera como tú eres. Con la manera como tú eres. Dios te va a utilizar a ti para llegar a vidas que solamente Él te puede usar a ti para que tú llegues. No pienses poco de ti mismo. Tú eres un vaso de honra en las manos de Dios. Tú eres un instrumento que Dios te ha sacado de las tinieblas a la luz admirable con un propósito, como salvó a Pedro y a los discípulos, para que tú
y yo seamos pescadores de hombres. No tengan poco quien tú eres en Cristo. Te quiero hablar un poquito también sobre la vida de estos primeros creyentes. En el versículo 42, la fundación de una vida cristiana. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión uno con los otros y en el partimiento del pan en todas las ocasiones. Perseveraban. En el día de Pentecostés, el sonido de viento, las lenguas de fuego y la convicción de más de 3,000 fueron eventos notables. Pero las cosas discretas en el libro de Hechos capítulo 2, 42, en el capítulo 2, versículo 42, fueron algo de aquellos tiempos que era una obra maravillosa de parte de Dios. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Dependieron de los apóstoles para comunicarles quién era Jesús y lo que había hecho. Ellos acababan de confiar en Jesús. Ahora querían saber más de Él. Perseveraban también en toda manera. Gracias a Dios, Él nos permite quedarnos bajo la doctrina de los apóstoles en el registro del Nuevo Testamento. Cada pastor debe de buscar no ser diferente, sino tener el mismo sentir de este sentir que tuvo esta iglesia primitiva. Compartimos el mismo Jesús, compartimos la misma guía para la vida, compartimos el mismo amor de Dios, compartimos las mismas batallas, compartimos las mismas victorias, compartimos el mismo trabajo de vivir por Él y compartimos el mismo gozo de comunicar el Evangelio. Así perseveraban. Y la familia cristiana vivió junto y creció. Me encanta mucho cuando hablamos de esta parte en el libro de los Hechos. Al final dice en el versículo 43. Disculpa. Porque lo prometía era para nosotros, para ver nuestros hijos y para ver todo lo que se están lejos. Para todas cuentas el Señor Dios llamó. Cuando habla también sobre cómo la iglesia perseveraba unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas. La iglesia era para adorar a Dios y junto aprender de su palabra. Aún así, es para mucho más. Dios quiere compartir con nosotros todos los días y que nosotros compartimos con los demás. Y el Señor añadía cada día a la iglesia lo que debían de ser salvos. Y esto lo encontramos al final del libro de los Hechos del capítulo 2. Te quiero hablar en esta preciosa tarde que cuando la iglesia comenzaba a crecer, cuando la iglesia comenzó a experimentar este evento que transformó la vida, hubo un crecimiento, hubo un sentir de unidad, compartían todos juntos. Te quiero decir que la unidad es tan importante en la vida de los creyentes que una iglesia unida vence todo. Una iglesia unida tiene una visión. Le hablo a los líderes que me están escuchando y los grandes hombres de Dios. Un pueblo unido jamás será dividido. Y lo veremos ver esto en las primeras vidas de la iglesia primitiva. Esa unidad luego después se va a poner a prueba en la persecución. Pero de eso hablaremos en otro capítulo. Para mí es un sumo gozo de haber compartido esta palabra con ustedes y espero que será de gran bendición para cada uno de ustedes que me están escuchando. Acordaos que en el día de Pentecostés había unidad, había bautismo del Espíritu Santo,
había obediencia, había un Pedro con una tenura y había una iglesia que había nacido para siempre. Dios le bendiga, Dios le guarde, que la paz y la gracia del Señor sea con cada uno de nosotros.